Bueno, para aclarar más la situación, vamos a ver el siguiente problema, el problema número 2. Es muy parecido al siguiente, pero tiene algo que lo hace diferente. Aquí dice que un atleta recorre una pista circular completa. Ahora ya no se recorre nada más la mitad, sino completa. De 50 metros de radio en un tiempo de 24 segundos. El inciso A pregunta, ¿cuál es la rapidez media del atleta? El inciso B pregunta, ¿cuál es la velocidad media? Bueno, la solución a este ejercicio es el siguiente. Solución. Dibujemos la pista circular. El corredor está en el punto A y se empieza a mover de esta manera. Recorriendo toda la circunferencia completa. Y el problema está en que ahora el corredor parte del punto A y al recorrer la circunferencia completa regresa al punto A. Aquí la rapidez media consiste en dividir la longitud total del camino, pero en este caso ahora sí corresponde al perímetro de la circunferencia completa. Ese perímetro, o L, que es la longitud total del camino recorrido, es 2pi por el radio. Ahora ya no es la mitad, ahora es 2pi por radio, completa. Y nuestro tiempo de recorrido es de 24 segundos. Por lo tanto, veamos primero cuál es la longitud total recorrida. 2 por el valor de pi, 3.14. Por el radio son 50 metros. Entonces, nuestra longitud de camino recorrido es simplemente 2 por 3.14 por 50. Y esto me da 314 metros de longitud de camino recorrido. ¿En qué tiempo va a recorrer esa longitud? Pues en 24 segundos. Por lo tanto, nuestra rapidez media son los 314 metros partidos por los 12 y por los 24 segundos, perdón. 24 segundos. De este modo, tenemos que si dividimos 314 entre 24, me da 13.08 metros partidos por segundo. Esta es la rapidez media del atleta durante todo su recorrido. Pero ahora me pregunta el inciso B, que ¿cuál es su velocidad media? Noten que a medida de que yo me voy alejando, el vector, si estoy aquí, el vector de desplazamiento es este. Si fuera por acá, mi vector de desplazamiento sería este. Si estoy aquí, mi vector de desplazamiento sería este. Si estoy aquí, el vector de desplazamiento sería este. Si estoy aquí, vean, ¿qué le está pasando al vector de desplazamiento? A medida de que yo me voy alejando de mi punto de partida, el vector de desplazamiento está creciendo, pero a medida de que yo me voy acercando a mi punto de donde yo partí, el vector de desplazamiento va disminuyendo. De modo que cuando yo llegue al punto A, ¿cuál es mi vector de desplazamiento? Pues no tengo vector de desplazamiento. Y como no tengo vector de desplazamiento, pues entonces resulta ser que mi velocidad media vale 0. Esa es la diferencia entonces entre lo que es la velocidad media y la rapidez media. La rapidez media se calcula de esta manera y la velocidad media se calcula de esta manera, pero hay que entender primero que la velocidad es una cantidad de carácter vectorial y que si yo
voy de un punto a otro, hay que dividir el vector de desplazamiento entre el tiempo para poder determinar cuál es la velocidad media. Pero en este caso, todo cuerpo que regresa a su punto de partida no tiene vector de desplazamiento. Y como no tiene vector de desplazamiento, o sea, el vector de desplazamiento vale 0, entonces pues la velocidad media vale 0. Si yo estoy aquí, en A, y me voy por aquí, y luego regreso aquí, pues, si regreso a mi punto de partida, no tengo vector de desplazamiento. La velocidad media de todo el viaje sería 0. Lo que sí tendría sería la rapidez media. ¿Y cuál sería esa rapidez media? Pues habría que dividir lo largo de este camino entre el tiempo empleado en recorrerlo. Ahora, para que quede claro, más todavía aún, les voy a plantear el tercer ejemplo. Nuestro ejercicio número 3 dice lo siguiente. Un camión se dirige de México a Acapulco en línea recta con una rapidez de 80 kilómetros por hora y después se regresa de Acapulco a México con una rapidez de 100 kilómetros por hora. El inciso A pregunta, ¿cuál es la velocidad media de todo el viaje? Y el inciso B pregunta, ¿cuál es la rapidez media de todo el viaje? La solución a este problema es el siguiente. Solución. Supongamos que aquí está nuestro punto de partida, que es la Ciudad de México, y nos debemos de mover hacia la ciudad de Acapulco en línea recta. El camioncito está aquí y se dirige para acá con una rapidez de 80. Primero, 80 kilómetros por hora. Esta es la rapidez, la 1. Y después llega hasta Acapulco. Y después, cuando está en Acapulco, se regresa. Vamos a ponerlo por acá. Después está aquí el camioncito y se regresa para acá. Pero se va a regresar con una rapidez diferente, con una rapidez de 100 kilómetros por hora. Como en el caso anterior, si les quedó claro, ustedes deberían de responder esta pregunta, la primera interrogante, de que cuál es la velocidad media de todo el viaje. Si partió de México a Acapulco con la velocidad que quieran y después se regresó de Acapulco a México con la velocidad que quieran, como regreso a mi punto de partida, entonces ustedes me pueden decir cuánto vale la velocidad media. Si regreso a mi punto de partida, no tengo vector de desplazamiento. Y como mi vector de desplazamiento es 0, pues mi velocidad media tendrá que ser 0. Esa es mi respuesta. Si yo voy de un punto a otro y me regreso al mismo punto del cual yo partí, no tengo vector de desplazamiento. Y por lo tanto, mi vector de desplazamiento vale 0, pues mi velocidad media también valdrá 0. ¿Quedó claro? Bueno. Ahora viene la parte más complicada. Pero antes de darle solución al inciso B, si aquí les hubieran preguntado a ustedes, oiga, y cuando va de México a Acapulco con 80 kilómetros por hora, si les hubieran preguntado, oiga, ¿cuál es la velocidad media del vehículo este? Pues de México a Acapulco únicamente, pues son los 80. Oiga, ¿y su velocidad media? Pues la misma, 80. Pero aquí coincide la velocidad media con la rapidez media,
porque se está recorriendo la trayectoria en línea recta y en una sola dirección, o sea, bueno, más bien en un solo sentido, no hay regreso. Si es así, entonces la velocidad media y la rapidez media pues coinciden, pero no son lo mismo, nada más coinciden. La rapidez media de el viaje de México a Acapulco exclusivamente pues vale 80. Y en su regreso, bueno, pues en su regreso, si me preguntan, oiga, estando yo en Acapulco, ¿cuál es la velocidad media? Pues entonces, si estoy aquí en Acapulco, la velocidad media pues son de 100. Y la rapidez media, pues son de 100. Pero cuando me lo preguntan de todo el viaje completo, no. Cuando me preguntan de todo el viaje completo, pues fue y regresó. Y entonces, cuando llego a mi punto de partida, pues resulta ser que no tengo vector de desplazamiento y por lo tanto mi velocidad media resulta ser que es 0. Sin embargo, aquí viene nuestro grave problema. ¿Cuál es la rapidez media de todo el viaje? Hay muchos que hacen lo siguiente y que no se debe de hacer. Muchos dicen, pues la rapidez media, pues agarro las velocidades y las sumo y las divido entre 2. Eso es un grave error. Y es un grave error porque no me están preguntando cuál es el promedio de las dos velocidades. Me están preguntando por cuál es la rapidez media de todo el viaje, que es una cosa diferente. Esto es un tache. Esto no va. Para poder contestar a esta pregunta, tenemos que hacer lo siguiente. Voy a borrar aquí. A ver. ¿Creen ustedes que sea necesario que yo conozca la distancia que hay de México a Acapulco o de Acapulco a México? A ver, veamos si la necesito. Aquí está la Ciudad de México. Aquí está la ciudad de Acapulco. La rapidez media resulta de dividir toda la distancia total recorrida entre el tiempo empleado en recorrerla. Pero la pregunta es, ¿requiero realmente conocer qué distancia hay de México a Acapulco para poder calcularla? Porque yo sé que de México a Acapulco debe de haber forzosamente una cierta distancia. Lo que sé es que cuando el vehículo se desplaza de México a Acapulco, lo hace con una rapidez de 80 kilómetros por hora. Entonces, voy a tener lo siguiente. La velocidad 1 es exactamente igual a la distancia que recorre de México a Acapulco. ¿De cuánto fue? Pues no sé. Es simplemente una distancia. ¿Y de cuánto fue el tiempo? Pues tampoco lo sé. Porque lo único que conozco son las puras rapideces. Pero recorrió esta distancia en un tiempo 1, correspondiente a esta velocidad. En su regreso de Acapulco a México, lo hace con otra rapidez. Entonces, de México a Acapulco le vamos a llamar la rapidez 2. Y esa tendrá que ser la misma distancia, porque la distancia que hay de México a Acapulco es la misma distancia que hay de Acapulco a México. Es la distancia recorrida en otro tiempo diferente a este. Por eso es que ambos tienen diferente rapidez. Oiga, profe, pero no conozco la distancia ni conozco los tiempos. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Pues usted debe de hacer lo siguiente. Resulta ser que si aplicamos el concepto de rapidez media, el concepto nos dice que es la distancia total recorrida entre el tiempo empleado en recorrerla. O sea, que nuestra velocidad media, digo más bien nuestra rapidez media, tiene que ser la distancia total. ¿Cuánta distancia total recorrió? Pues de México a Acapulco y de Acapulco a México. Esa es la distancia total. De ida vale D.
Y de regreso vale d. Entonces, ¿cuál fue toda la distancia? Pues 2d. 2 veces la distancia. ¿Entre qué? Entre un cierto tiempo t. T mayúscula para diferenciarla de estas dos. Pero entonces resulta ser que este tiempo t es el tiempo de ida más el tiempo de regreso. Por eso es que esta rapidez media la puedo escribir como 2t partida por el tiempo 1 más el tiempo 2. Oiga, pero no conozco los tiempos. Pero los podemos despejar de estas ecuaciones que tenemos aquí. De nuestra primera ecuación tenemos que el tiempo 1, aquí lo voy a escribir, al despejarlo me queda la distancia partida por la velocidad, la rapidez. Esto que está dividiendo pasó multiplicando y esto que estaría multiplicando pasa dividiendo, por eso es que nos queda de esa manera. Y lo mismo esta. Nuestro tiempo T2 tendrá que ser igual a la distancia partida por la rapidez 2. Ahora agarremos estos términos y sustituyámoslos aquí, en esta parte. ¿Qué obtendríamos? Bueno, pues obtendríamos lo siguiente. Voy a borrar esta parte porque el pizarrón es muy chico y no cabe. Y entonces esto quedaría así. Nuestra rapidez media de todo el viaje es 2d dividido entre el tiempo t1. t1 vale d sobre b1. Entonces tenemos d sobre b1 más t2. T2 es d partido por b2. d partido por b2. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer esta operación. Es un quebrado. Y como es un quebrado, en el buen sentido de la palabra, pues vamos a resolverlo. A ver, esto lo conservo y digo que es 2d. De este lado, ¿cuál es el común denominador? Pues el producto de B1 por B2. Ese es el común denominador. B1 por B2. Ahora, si divido B1 por B2 entre B1, pues se cancela B1 y me queda B2. Al multiplicarlo por D, me queda D por la B2. Más, si divido este término entre este, se cancela este con este y me queda B1. Al multiplicarlo por D, pues me queda D por B1. Y entonces, obtenemos lo siguiente. 2D, y aquí, en esta parte de aquí, hay un término que es común, que es precisamente la D de distancia. Entonces la D va a multiplicar a B2 más B1, o en forma ordenada, a B1 más B2, entre B1 por B2. Y obviamente, pues por la regla del sándwich, este término que está aquí, esta parte que está aquí, pasa multiplicando a este. Y entonces, ¿cómo nos queda nuestra rapidez? Pues nos queda de la siguiente manera. 2D que va a multiplicar a B1 por B2 entre D que multiplica a la suma de las rapideces. Este término que está aquí, D, se cancela con este que está aquí abajo. Y por lo tanto, aquí lo voy a escribir, por lo tanto,
nuestra rapidez media de todo el viaje es simplemente 2 veces la rapidez 1 por la rapidez 2 partida por la suma de dichas rapideces. Este es nuestro resultado. Como ustedes se pueden dar cuenta, no necesito conocer la distancia. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder conocer la rapidez media de todo el viaje? Hombre, pues lo único que tengo que hacer es sustituir los valores de la rapidez 1 y la rapidez 2. Veamos. B. 2. Ahí está el 2. B1. B1 son los 80. Para no complicar el asunto y como el pizarrón es pequeño voy a omitir las unidades. Ya sabemos que son kilómetros por hora. Son 80. Multiplicado por la B2. Esa es la de 100. 100. Y la suma. 80 más 100. Por lo tanto, nuestra rapidez media de todo el viaje será multiplicar 2 por 80 por 100. ¿Cuánto da esto? 2 por 80 por 100. 16.000. Partido por 180. Por lo tanto, la rapidez media de todo el viaje es de 88.8 kilómetros por hora. Y ahí lo tienen. Para que se den cuenta ustedes que no requeríamos de conocer cuál es la distancia. Nuestro modelo matemático que obtuvimos está exento de la distancia. Únicamente está en función de la rapidez 1 y la rapidez 2. Este término es bastante importante porque se aplica a muchos y a muchos problemas que tienen que ver con este estilo de problema. Y ahorita les voy a resolver un caso donde se aplica esto. Así es que nos toca ver un problema siguiente, que es el problema número 4. Ok, ahora tenemos un problema, el problema número 4, que dice que un vehículo recorre la primera mitad de su camino total con una rapidez de 60 kilómetros por hora y la segunda mitad con una rapidez de 80 kilómetros por hora. ¿Cuál es la rapidez media de todo el viaje? La solución a este problema es la siguiente. En el ejercicio anterior les había planteado que un vehículo se desplazaba de México a Acapulco y se desplazaba con una velocidad X y después se regresaba y ahí les preguntaba que cuál era tanto la velocidad media como la rapidez media de todo el viaje, y habíamos concluido con que la velocidad media, si regresabas a tu punto de partida, pues era 0, porque el vector de desplazamiento es 0. Sin embargo, habíamos visto que la rapidez media no era 0. Estaba dada precisamente por esta expresión: 2 veces la rapidez 1 por la rapidez 2 entre la suma de la rapidez 1 con la rapidez 2. Este problema es exactamente igual que este. Nada más que en lugar de regresarse, pues se extiende más el camino para el concepto de lo que es la rapidez. Por lo tanto, a este problema le vamos a aplicar exactamente el mismo modelo matemático. Y resulta ser que entonces nuestra rapidez media vale 2 multiplicado por la rapidez 1. Pues esa vale 60.
Voy a omitir las unidades para no hacer tanta confusión. 60. Por la otra rapidez, o sea, por la rapidez 2, esa vale 80. Dividido por la suma de las velocidades, a 60 más 80. Y entonces, lo que tengo que hacer aquí es multiplicar 2 por 60 por 80. Siendo así, entonces va a ser 2 por 60 por 80. Y son 9600. Y la suma de 60 más 80, pues son 140. Por lo tanto, la rapidez media de todo el viaje son 68.57 kilómetros por hora. Ese es nuestro resultado. Se dan cuenta cómo, conociendo el modelo matemático, ya nada más es cuestión de sustituir datos, pero al principio no se trata de meter un formulazo, se trata de razonar el problema y después utilizar esos modelos para problemas similares a ellos. ¿Quedó claro? Bueno, para finalizar, les voy a plantear por último un ejercicio que está relacionado con esto, pero es un ejercicio muy, muy especial. Quiero que pongan mucha atención. Voy a borrar esto. A ese le voy a llamar el problema número 5, y es un problema muy querido y muy especial. Ahora tenemos nuestro quinto y último problema de esta sesión, donde se te plantea lo siguiente. Aquí tienes tú una longitud que hay desde A hasta C, que es de 2 kilómetros, porque de A a B mide 1 kilómetro y de B a C mide otro kilómetro. O sea que B representa el punto medio. El carrito, cuando sale de A, sale con una rapidez de 30 kilómetros por hora y llega precisamente a B con esa rapidez de 30 kilómetros por hora. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿cuál es la rapidez con que el vehículo se tiene que desplazar de B a C para que su rapidez media de todo el viaje sea de 60 kilómetros por hora? La solución a este problema es el siguiente. Hagamos uso del modelo que ya obtuvimos en los dos problemas anteriores, que es precisamente esta. La rapidez media de todo el viaje es 2 veces V1 por V2 entre la suma de las rapideces, o de las velocidades en este caso, porque cuando el movimiento es a lo largo de una línea recta y en un solo sentido, da lo mismo hablar de rapidez que de velocidad. La pregunta es, ¿qué conozco de este modelo? Pues conozco la rapidez de todo el viaje, la rapidez media de todo el viaje. Esa es la que me están planteando aquí. Esta es la de 60 kilómetros por hora. Esta. Porque esa es la rapidez media de todo el viaje. Y esa vale 60 kilómetros por hora. La rapidez 1, ¿la conozco? Sí, la conozco. Vale 30 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que no conozco? Pues la rapidez con la que este vehículo se debe de mover de B a C, precisamente para que la velocidad media de todo el viaje sea de 60. Entonces lo único que se tiene que hacer aquí, pues es un simple despeje. ¿Y cómo lo vamos a despejar? Pues de la siguiente manera. Todo este término está dividiendo, por lo tanto va a pasar multiplicando.
Y entonces esto me va a quedar así. B que multiplica a la suma de B1 más B2. Y todo esto tendrá que ser igual a lo que resta, a la parte de arriba. 2 veces B1 por B2. Ahora voy a disociar este paréntesis y lo voy a disociar multiplicando B por B1, pues es B por B1 más B por B2, pues es B por B2. Y esto es igual a 2 veces B1 por B2. Pero ¿cuál es nuestro propósito? Bueno, pues nuestro propósito es precisamente encontrar el valor de la incógnita, que en este caso es B2. Pero B2 está acá y está acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tenga B2, pasémoslo al primer miembro, y lo que no tenga B2, pues lo pasamos al segundo miembro. En este caso, esto no tiene B2, este va a pasar para allá. Por lo tanto, me quedo con B por B2. Esto que tiene signo más, ¿cómo pasa de este lado? Pues con signo contrario. Menos 2 veces B1 por B2. Igual, esto que está con signo más de este lado, ¿cómo lo paso del otro lado? Pues con signo contrario. Menos B1 por B, por menos B por B1. Menos B por B1. Ahora, aquí hay un término que es común, que es precisamente el de B2. Lo factorizo. Y va a quedar que B2 es igual a B menos 2B1. ¿Por qué? Pues porque B2 por B pues me da este término. Y B2 por este término me da este término. Por lo tanto, esto me va a quedar menos B por B1. De modo que este término completo que multiplica B2, si está multiplicando, ¿cómo lo paso del otro lado? Pues dividiendo. Y entonces vamos a tener que la rapidez media de B a C es menos B por B1 partido por B menos 2B1. Bueno, para que no se vea tan feo ahí el signo, pues simplemente le cambio de signo a todo y esto es lo mismo que tener aquí. B2 es igual a B por B1 positivo y esto lo volteo. Nada más queda 2B1 menos B. Y esa es la rapidez con la que tiene que bajar. A ver, sustituyamos a ver qué sucede. Para esto me voy a hacer un espacio aquí, voy a borrar tantito. Y entonces la solución a nuestro problema es el siguiente. B2 es igual. ¿Cuánto vale B? B es la rapidez media de todo el viaje. Esa dijimos que valía ¿cuánto? 60. Y lo vamos a multiplicar por la rapidez 1, que en este caso pues vale 30. 30. Estoy omitiendo las unidades para no hacer tanto desmadre aquí, ¿no? Y aquí es 2 veces la velocidad 1, que vale 30. Menos esta, que es la B. La B es la que vale 60. Y entonces multiplicamos. 60 por 30 son algo así como 1800. Partido por 2 por 30,
60 menos 60. Y entonces resulta ser que, voy a abrir otro espacio por aquí, que la rapidez 2 vale los 1800 partido por 0. ¿Qué es esto? No se puede dividir por 0. No puedo decir que esta cantidad, por ejemplo, sea igual a infinito. Sin embargo, esta cantidad tiende a infinito. Si les digo que esto es infinito, un matemático me va a agarrar a golpes. Entonces, lo que tengo que decir es que la velocidad 2 tiende a infinito. No se puede dividir por 0, pero cualquier cantidad dividida por 0 normalmente tiende a infinito. Y esto se los puedo explicar de la siguiente manera, miren, para que ustedes se den cuenta. ¿Qué pasa si yo tengo un número? Por ejemplo, digamos, el 1. El 1 lo quiero dividir entre 1. Bueno, pues si divido a 1 entre 1, pues me da 1. Pero ¿qué pasa si agarro al 1 y lo divido entre un número más pequeño? Entre 0.1. Pues ahora me daría 10. Me dio un número mayor. ¿Qué sucede si agarro al 1 y lo divido entre 0.01? O sea, entre un número más pequeño. Pues aquí me daría como resultado 100. Noten que a medida de que el número de abajo, o sea, el denominador, va disminuyendo, el resultado que se va obteniendo es cada vez más grande. De modo que si este número tendiera a 0, el número que resultaría sería infinitamente grande. ¿Cuál es? No lo sé, pero es infinitamente grande. Por eso es que les estoy diciendo que esta cantidad partida por 0 tiende a infinito. O sea que tendría que bajar con una velocidad o con una rapidez infinitamente grande para que pudiera cumplirse esto. Este problema también se los podría explicar de la siguiente manera sin haber hecho números. Por ejemplo, vean ustedes esto. Nada más vean. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Pues 1 kilómetro. ¿Y cuánto hay de aquí hasta acá? No, pues 2 kilómetros. Si es así, entonces permítanme explicarlo de la siguiente manera. Voy a borrar todo esto, esperando que les haya quedado más o menos claro. Si quieres tú que la velocidad media de todo el viaje sea de 60 kilómetros por hora, se debe de cumplir lo siguiente. Bueno, si yo quiero que la velocidad media de todo o la rapidez media de todo el viaje sea de 60 kilómetros por hora, nada más chécate esto. ¿Qué distancia hay de A hasta C? No, pues 2 kilómetros. Esa es la distancia total, es de 2 kilómetros. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo aquí, cuánto tiempo se tarda en recorrer desde A hasta C con esta rapidez media total, pues entonces el tiempo resultaría en dividir la distancia partida por la velocidad o partido por la rapidez. En este caso, la distancia, pues simplemente son 2 kilómetros. 2 kilómetros entre la rapidez, que pues ese vale 60, aquí está, 60 kilómetros por hora. Aquí puedo cancelar los kilómetros con los kilómetros y me quedan las horas, que son unidades de tiempo. Entonces tendría que el tiempo es 12 centavos, o sea, 1/30, porque le saco mitad a cada uno de ellos. Me queda 1/30 de hora, pero una hora tiene 60 minutos.
Y si una hora tiene 60 minutos, 60 minutos dividido por 30, pues me da 2. Por lo tanto, me da 2 minutos. O sea que si el vehículo se mueve con una rapidez media total de 60 kilómetros por hora, los 2 kilómetros los tendrá que recorrer en 2 minutos. Sin embargo, cuando el vehículo iba a 30, resulta ser que ahora nuestro tiempo que se tarda en llegar desde A hasta B moviéndose con 30 sería precisamente la distancia 1 entre la rapidez, que es de 30, y me da un treintavo de hora. Y entonces resulta ser que también son 2 minutos. Cuando el vehículo llega aquí, ya lleva de tiempo ¿cuánto? 2 minutos. Entonces, la trayectoria que tiene que seguir de B a C la tiene que recorrer en un tiempo t igual a 0. ¿Por qué? Porque ya se agotó todo el tiempo. Porque si la velocidad media o la rapidez media en este caso de todo el viaje es de 60 kilómetros por hora y precisamente ese tiempo vale 2 minutos, y cuando iba con 30, cuando llegó a B ya había llevado 2 minutos, entonces esto lo debe de bajar en un tiempo t igual a 0. Y eso implica que para que lo recorra en un tiempo t igual a 0, la velocidad debe ser infinitamente grande. Simplemente. Interesante, ¿no? Bueno, chavos. Esta ha sido la clase de hoy, que estuvo relacionado a lo que es el concepto de velocidad, el concepto de rapidez, y que no deben de confundir que velocidad es una magnitud de carácter vectorial, la rapidez es una magnitud de carácter escalar, y además vimos el concepto de velocidad media y el concepto de rapidez media, y vimos que no es lo mismo y que no deben de confundir. Y también vimos algunos ejercicios relacionados con el concepto de velocidad media y rapidez media para que les quedara más claro. Pero si ustedes tienen dudas, lo que sí pueden hacer es suscribirse a nuestra página y me pueden mandar por correo o por lo que quieran, o escribirme todos los problemas y dudas que tengan, que si aquí, si no los resolvemos, los inventamos, pero algo tenemos que hacer. Manden sus dudas y suscríbanse. Eso es lo único que les digo. Gracias.